Iniciamos. Buenos días. Damos la más cordial bienvenida a los medios de comunicación que se han conectado a través de la plataforma Zoom, a la comunidad Coparmex y a quienes nos siguen en nuestras redes sociales. El objetivo de nuestra rueda de prensa virtual es presentar a los medios de comunicación la estrategia nacional en defensa de nuestra democracia y del INE ciudadano. Presento a ustedes a los integrantes del Presidium que hoy nos acompañan. Saludamos a nuestro presidente nacional, José Medina Mora y Casa, a Juan José Sierra, vicepresidente nacional de Centros Empresariales de Coparmex, y a Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de Coparmex. Cedo la palabra a nuestro presidente nacional, José Medina Mora y Casa, quien nos informará sobre la estrategia. Al finalizar su presentación, abriremos la ronda de preguntas. Adelante, presidente. El micrófono, presidente, por favor. Una disculpa, que tenía el micrófono apagado. Les decía que agradecía la presencia de cada uno de ustedes, medios de comunicación, en esta rueda de prensa, precisamente para informar sobre esta estrategia nacional en la defensa de nuestra democracia, en la defensa del INE ciudadano. Coparmex y sus 68 centros empresariales en todo el país estamos unidos en estos momentos para refrendar la defensa de la democracia, la defensa de la autonomía tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy, en estos momentos, los 68 centros empresariales de la Confederación estamos llevando a cabo ruedas de prensa para dejar en claro nuestra postura en contra de una reforma constitucional en materia electoral, pero también en contra de reformas a leyes secundarias. Nos parece inaceptable que se pretenda debilitar al árbitro electoral y a su independencia. Hoy queremos compartirles una serie de acciones que llevaremos a cabo para que los legisladores escuchen a la ciudadanía y que no avalen los cambios que dañan a nuestro sistema nacional electoral y, por tanto, a la democracia y a las libertades de todos los mexicanos. En la Cámara de Diputados dieron inicio al proceso legislativo de la reforma electoral propuesta desde el Ejecutivo. Ojalá hubiera un verdadero debate. Ayer, miércoles 23, se dio a conocer el dictamen que se pretende aprobar la próxima semana. Desde Coparmex insistimos, no es momento de una reforma electoral y pedimos que no se afecte al árbitro electoral que nos garantiza procesos electorales transparentes, eficientes y ciudadanos, y que tampoco se afecte al tribunal que revisa, avala o corrige sus decisiones. Por eso decimos en términos futbolísticos que la reforma está fuera de lugar y hacemos un llamado a todos los legisladores de todos los partidos políticos a que garanticen la neutralidad del INE. No estamos en contra de las autoridades ni de los partidos políticos. Estamos en contra de una reforma electoral regresiva que no fue consensuada con la sociedad y que no representa el interés superior de México. Circulan muchos mensajes que pueden confundir y generar todo tipo de reacciones. Lo importante, nos parece, es tener claro que la defensa del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es prioritaria para nosotros porque queremos y exigimos elecciones ciudadanas que garanticen la legitimidad de nuestros gobernantes y la certeza de que los votos cuentan y se cuentan bien, como ha sido en estas 3 décadas a partir de que se ciudadanizó el Instituto Federal Electoral IFE, hoy Instituto Nacional Electoral INE. La defensa de la democracia exige la participación ciudadana, construir consensos que permitan llegar a acuerdos y compromisos por el bien del país. Esta defensa es una lucha de largo plazo que Coparmex ha llevado a cabo desde hace muchos años, en conjunto con organismos de la sociedad civil y con la ciudadanía. Hoy nuestras acciones se enfocan en la defensa del INE
está en riesgo por intereses particulares y no pensando en el bien común de que se mantenga la neutralidad del árbitro electoral. En todo México han surgido iniciativas en defensa del INE y del Tribunal Electoral, esfuerzos ciudadanos que se han hecho escuchar. Las autoridades y los legisladores saben que una reforma constitucional seguramente no pasará. Intentarán en el Poder Legislativo, a iniciativa del Ejecutivo, hacer reformas a leyes secundarias para lograr sus objetivos de tratar de acotar y controlar el INE y al Tribunal Electoral, de asfixiarlo presupuestalmente, de reducir su estructura. La marcha de la ciudadanía del 13 de noviembre demostró, entre otras cosas, que la ciudadanía estamos atentos, preocupados, y por eso condenamos enérgicamente el ataque al INE. La marcha fue una de las voces ciudadanas que exigen que el INE se respete y que se expresó en libertad y con respeto, caminando a los legisladores, encaminando a no aprobar ninguna reforma electoral. Somos conscientes de que una reforma electoral puede ser necesaria, pero no es el momento. Trabajemos todos los sectores para proponer cambios que fortalezcan al INE y al Tribunal Electoral, no que los debiliten. Cambios que aseguren eficiencia y profesionalismo en los procesos electorales, condiciones para que siga siendo la ciudadanía la que cuente los votos, la que cuide las casillas y nos garantice que la democracia en nuestro país sea una realidad con un padrón electoral confiable. Debemos buscar consensos y no votos. Debemos trabajar por la legitimidad de los procesos y debemos defender nuestra democracia. Comencemos ya a trabajar para que en el próximo sexenio seamos capaces de hacer propuestas que fortalezcan nuestra democracia. A todos los legisladores y legisladoras de la Cámara de Diputados les pedimos que asuman su responsabilidad de respetar la Constitución y de no aprobar ninguna ley que atente contra nuestra Constitución. Les pedimos cuidar al árbitro electoral para que tenga las condiciones indispensables para hacer el trabajo asignado. Los convocamos a pensar en México y no en los intereses particulares de ningún partido político. México quiere seguir viviendo en democracia y es su responsabilidad que así sea. Debemos regresar a esquemas fracasados del pasado. Ejerciendo nuestro derecho ciudadano, haremos un marcaje personal a los diputados federales desde los distritos que representan para explicarles nuestros argumentos y demandarles que escuchen a todos los ciudadanos, no solo a un poder o a una persona, antes de emitir un voto que destruya lo que hemos construido en este país, los mexicanos, en las últimas 3 décadas, y que más bien esto ha ayudado a fortalecer nuestra democracia, que no la pongan en riesgo. Los ciudadanos nos sentimos orgullosos de tener un sistema electoral que es ejemplo a nivel mundial y que ha logrado que tengamos alternancia de partidos en el poder en los últimos 22 años, al igual que en muchos estados de la República. Vivir en democracia nos permite tener un piso parejo para todos los aspirantes a un cargo de elección popular y que los ciudadanos podamos premiar o castigar con nuestro voto a quienes hacen mal o buen trabajo que les es encomendado. Hacemos un llamado especial a los jóvenes, a las mujeres y a todo ciudadano de bien a que participen en la defensa de la democracia, pues es la defensa de su futuro. Sabemos que muchos no vivieron la época de los grandes fraudes electorales, cuando había un solo candidato o cuando un solo partido ganaba todas las elecciones y era el gobierno el que organizaba y calificaba las elecciones, cuando no había una credencial para votar con fotografía que sirviera de identificación universal, la época en la que no había competencia real porque no existía esta equidad. Por eso nuestro llamado es para que no permitan que les arrebaten sus derechos ni que dañen sus libertades. Defender la democracia es defender la libertad de elegir a nuestros gobernantes y de exigirles que cumplan con lo que prometieron. Los llamamos a participar activamente para que su futuro en la democracia no les sea arrebatado.
Muchas gracias por atender esta convocatoria a esta rueda de prensa. Gracias, presidente, por su amable mensaje. Con mucho gusto, si me lo permite, daremos inicio a la sesión de preguntas. Comentaré estas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Señor Medina Mora, ¿usted se refiere a que Coparmex hará un marcaje personal a los diputados federales para explicarles los argumentos de la Confederación en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿En qué consistirá esta estrategia? Además de adherirse a la campaña Yo Defiendo al INE, que ustedes promueven principalmente en redes sociales, ¿qué acciones concretas pueden llevar a cabo los ciudadanos que estén en contra de la reforma electoral? Cierro este bloque, presidente. Muchas gracias por sus preguntas. Y desde luego vamos a hacer un marcaje personal a los diputados de todos los partidos políticos. Los convocaremos desde cada uno de los estados a los que pertenecen los diputados federales, precisamente para tener este diálogo, hacerles ver los argumentos por los cuales consideramos que tanto la reforma constitucional como las reformas en las leyes secundarias están fuera de lugar. No es el momento de cambiarlas porque funciona bien. Y también la importancia de conservar la neutralidad del árbitro electoral, en este caso del INE. Y desde luego ha habido mucha respuesta de la ciudadanía. La primera invitación es adherirse, inscribirse en la página Yo Defiendo al INE, de tal manera que a partir de esa página les hacemos llegar información de material que pueden leer, que pueden difundir, y los estaremos convocando a distintas actividades. Entre otras, se elaborará, se va a convocar a un concurso nacional con los jóvenes para que hagan videos en defensa del INE. Se hizo ya un plan piloto en Coparmex Mérida con mucho éxito. Y lo que queremos es esa visión fresca de los jóvenes que nos ayude en la defensa de la democracia. Estaremos organizando desde luego las actividades desde la ciudadanía y pediremos el apoyo de los ciudadanos para acompañarnos en el proceso de la elección de los 4 consejeros que cambian el próximo año. Es un proceso que ha funcionado para darle al Consejo del INE continuidad y renovación, en donde lo más importante es que se respete el proceso que establece la ley, en donde se forma ese comité con 2 personas que nombra la Comisión de Derechos Humanos, 2 personas que nombra el INAI, 3 personas la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y que reciben las propuestas de la ciudadanía, de ciudadanos competentes para ser consejeros del Instituto Nacional Electoral, y los acomodan en quintetas, una quinteta por cada uno de los 4 puestos, y así son enviadas a la Cámara de Diputados para que de ahí sean seleccionados los nuevos consejeros. Es un sistema que ha ayudado, ha sido exitoso en el pasado y por lo tanto consideramos que no debe cambiarse. Entonces, habrá muchas activaciones porque la defensa de la democracia, la defensa del INE no es de un solo día, no es nada más la marcha que hubo el 13 de noviembre, no es nada más la activación que hicimos desde el estadio de las Chivas, en donde hacíamos la analogía con el fútbol, que ahora, bueno, está muy de moda por el Mundial. Hicimos en un partido de fútbol, los ciudadanos somos los espectadores. Estamos viendo un partido en donde hay 2 equipos que son rivales, representan a los partidos políticos y a sus candidatos, y lo esencial es que el árbitro sea neutral. Por eso cuando se establece que sea elegido y que sea parte de uno de los 2 equipos, ahí perdería esa neutralidad. Por lo mismo es importante conservar esa neutralidad de los árbitros. Lo vemos en el fútbol, que usamos como analogía, lo hemos visto en el Mundial, y desde luego estaremos atentos a las distintas iniciativas que surjan de la ciudadanía de manera espontánea, como fue esta marcha en más de 60 ciudades de la República. Invito a Juan José Sierra, vicepresidente de Centros Empresariales, y a Juan de Dios Barra, presidente de
la Comisión de Desarrollo Democrático que me ayuden a complementar ideas en estas dos preguntas. Sí, gracias, presidente. Yo añadiría, muy buen día a todos los medios de comunicación. Yo aquí añadiría que en este momento estamos realizando ruedas de prensa simultáneas en los 67 centros empresariales del país en diferentes horas, pero el día de hoy todos los centros empresariales están dando esta rueda de prensa y este posicionamiento en defensa de nuestra democracia, en más representaciones y delegaciones con presencia en 102 ciudades del país. Creo que es importante resaltarlo. Y una reforma, ante una reforma que está fuera del lugar, pues exige en términos futboleros, como bien lo decías, presidente, exige un marcaje personal en un tema de defensa de la democracia, igual que hace lo de la defensa en un partido de fútbol. Creo que esta parte es importante y así en cada uno de los centros empresariales, en cada estado, con cada uno de los diputados, pues va a haber este marcaje personal y es como bien lo decías, que sepan los diputados de los 300 distritos electorales de nuestro país qué es lo que queremos los ciudadanos. Y en este momento los ciudadanos no requerimos una reforma electoral, sabiendo que en nuestro país hay temas más importantes que resolver en este momento. Una reforma que además no soluciona los problemas y que de cara a una elección presidencial como es la del 24, un árbitro electoral que está demostrado que ha funcionado en una transición democrática de nuestro país que ha permitido que puedan llegar los diferentes partidos a la presidencia, pero también en los gobiernos de los estados y en los municipios. Creo que esto es importante y en esta defensa vale la pena señalar que están las organizaciones de la sociedad civil en los centros empresariales con estos ciudadanos en este mismo sentido, en defensa de la democracia y que juntos vamos a hacer esta observación a los diputados federales, vamos a comunicarles a través de las redes sociales y a través directamente con cartas a los diputados, pues cuál es el sentido de la ciudadanía en tema de defensa de la democracia y que los estaremos observando en el sentido de su voto, por supuesto, y queremos de los diputados un compromiso para defender nuestra democracia. Gracias. Muy bien, presidente. Pues yo lo que aportaría en seguimiento de lo que comenta Juan José es que efectivamente hay otros temas más importantes en este momento en el país, como combatir la inseguridad, atender los problemas de salud, de educación. El esquema electoral ha funcionado y funcionado bien. Tan lo ha hecho que en los últimos 30 años ha permitido 3 alternancias en el Poder Ejecutivo Federal de diferentes expresiones partidistas e ideológicas. Pero también hay que tomar en cuenta que prácticamente un 65% de las elecciones en los estados han dado lugar precisamente a la alternancia, al cambio de partido político en los gobiernos estatales. Entonces no vemos el por qué de una manera apresurada se tenga que aprobar una reforma que se presentó el día de ayer, que consiste casi en 1000 páginas, que pretendía analizar, en teoría, 121 iniciativas y en realidad lo único que hace es reproducir una sola, la que proviene del Ejecutivo Federal, y pretender una aprobación de un tema tan importante en unos cuantos días, en una semana, pues no resulta oportuno, porque aquí estamos comprometiendo el futuro del país. Parte también de lo que estamos haciendo es informar a la gente sobre estas propuestas para que las analicen, para que las razonen, porque hay algunas que parecieran pues atrayentes o atractivas que se pongan sobre la mesa, sin embargo, pues resultarían inaplicables, como esta cuestión de eliminar a los diputados plurinominales, o más bien hacer a todos diputados plurinominales, pero por listas regionales, pues en una Ciudad de México que tal vez tenga 40 o más diputados, un partido con el 5% de la votación tendría derecho a un diputado, pero estados como Colima, Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur, en donde tienen un número de diputados menor, pues necesitarían tener 25 o 30% de la votación local
para poder acceder a un diputado. Y esto traería como consecuencia una falta de representatividad en el Congreso y la construcción de mayorías artificiales. Señalar simplemente que normalmente las reformas vienen desde la oposición como un reclamo después de los procesos electorales y como un consenso que se logra con el ganador. Cuando una reforma viene desde el poder, pareciera tener otras intenciones. Por eso es que estamos en esta labor de informar, de razonar y de insistir. No es el momento de una reforma electoral. Y tomando la misma analogía del partido que hizo nuestro presidente, pues es como si en el Estadio Azteca, en un partido América-Chivas, para designar al árbitro se hiciera por votación de los asistentes al estadio. Pues obviamente esto necesariamente tendría una parcialidad hacia alguno de los dos equipos y es lo que queremos evitar. Muchas gracias. Gracias por sus amables participaciones. Invitamos a los medios de comunicación que se encuentran conectados a esta plataforma. Si desean elaborar sus preguntas, con mucho gusto también podemos abrirles micro. Presidente, comento una pregunta más que nos llegó a través de nuestras redes. Si la Coparmex está de acuerdo con que es necesaria una reforma electoral, pero no en este momento, ¿cuál sí sería el momento adecuado para impulsar una reforma de este tipo? ¿Y qué condiciones tendrían que darse para que esto ocurriera? Comento pregunta de Sonia Domínguez de Yo Influyo. El gobierno y los diputados de Morena y sus aliados han demostrado que serán inflexibles y quieren debilitar al INE. Con esta postura, ¿México puede caer en una dictadura? Cierro este bloque. Gracias por las preguntas. Igual abordaré una respuesta general a ambas preguntas e invito a Juan José y a Juan de Dios a complementar. Primero, pues sí decir que toda ley es perfectible y desde luego la ley electoral es perfectible. Hay más de 100 iniciativas de cambios a la ley electoral. ¿Cuándo es el momento? Nos parece a cada una de estas iniciativas en donde se pueda escuchar la voz de la ciudadanía, en donde se puedan consensar estos cambios y sobre todo, una vez aprobados en el poder legislativo, sean probados en una elección intermedia. Ese es el momento. Es la manera en que podemos seguir avanzando en la democracia. Por eso consideramos que hacer ahora a estas alturas un cambio sin tener ese espacio de discusión es lo que está fuera de lugar, dado que hay otras prioridades para el país que ya fueron señaladas, como es atender la creciente inseguridad, atender el reto que tenemos de dar salud a todos los mexicanos y una educación de calidad. Por otro lado, es una gran responsabilidad de los legisladores la discusión que tendrán con respecto a la reforma constitucional o a los cambios los estados, desde los centros empresariales de Coparmex en sus estados para tener ese diálogo y desde luego que publicaremos, hacemos público la manera en que vota cada uno, porque la ciudadanía queremos saber cuál es la postura de cada uno. Es una gran responsabilidad. Consideramos que México es plural, hay distintas ideas que se tienen que poner sobre la mesa, que se tienen que discutir, que se tienen que enriquecer. Y eso es lo que esperamos de nuestros legisladores, que haya esa apertura a escuchar otros puntos de vista que permitan que se enriquezcan las propuestas y desde luego que escuchen a la ciudadanía. Desde Coparmex estamos dando voz a la ciudadanía que se reflejó en la marcha del 13 de noviembre, en donde en más de 60 ciudades hubo esta manifestación de ciudadanos en la defensa del INE, en la defensa de la democracia, una manifestación espontánea. Y es precisamente esa voz que le queremos dar a la ciudadanía y que no es una acción de un solo día, sino que habrá muchas acciones
y en estos momentos es precisamente el diálogo con los diputados, en su momento será con los senadores, para hacerles saber cuál es la postura de la ciudadanía. Y si me ayudan a complementar estas dos preguntas con sus respuestas, Juan José Sierra, vicepresidente nacional, y Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático. Gracias, presidente. Yo añadiría también a lo que comentas que en un entorno de recesión macroeconómica que posiblemente se viene para nuestro país, eso es lo que se indica, y además con este entorno de recesión, de alta inflación, de bajo crecimiento para nuestro país en este año, que es la perspectiva, necesitamos certeza jurídica, lo hemos dicho desde el sector empresarial, necesitamos esta certeza jurídica, Estado de Derecho, que es muy importante para la inversión nacional y extranjera en una coyuntura además que podemos aprovechar en el nearshoring y con la guerra comercial de China con Estados Unidos. Creemos que una reforma en este momento regresiva afecta a la estabilidad democrática de nuestro país, y una afectación a la estabilidad democrática de nuestro país, por supuesto, tiene efectos en lo económico, en esta inversión que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. Creo que es importante señalar la afectación también en materia económica. Gracias. Por mi parte, presidente, yo lo que señalaría es resaltar que nuestro país tiene instituciones fuertes, sólidas, que hemos construido en los últimos años, 30, 40 años, hemos construido instituciones, órganos autónomos constitucionales que justamente han tenido como objetivo ser un contrapeso al poder o a los poderes, y que esto obliga a un diálogo, a un consenso, y lo que queremos es evitar cualquier medida que pudiera debilitar esa estructura constitucional de pesos y contrapesos que es necesario en cualquier organización y que eso es necesario en cualquier país. Gracias. Gracias por sus amables participaciones. Presidente, le informo que ya se dieron respuesta a las preguntas del tema de la rueda de prensa. Si me lo permite, voy a abrir el segundo bloque de preguntas de otros temas. Y estas preguntas nos las hace llegar Diego Aguilar del Sol de México. Si le parece, las voy a elaborar para su amable contestación. ¿Son un peligro real los brotes de gripe aviar para las empresas y consumidores mexicanos? ¿Cuál es la situación actual de las empresas? Es decir, ¿están desarrollando algún plan para mitigar los daños? ¿Qué tan probable es que incremente el costo del pollo, huevo y otros derivados de las aves? Desde Coparmex, ¿qué medidas se están tomando respecto al tema? Y por favor, su opinión de la salida del titular de la Senacica. Cierro este bloque, presidente. En el contexto internacional, de intercambio entre los países, desde luego que no estamos exentos a que haya estos brotes de gripe aviar, como ha sucedido en el pasado. Hay experiencia en las empresas mexicanas para el cómo tratar, precisamente cómo prevenir, y ese es el plan que existe. Es decir, no es algo que sea desconocido por las empresas productoras del sector agropecuario en este caso. Desde luego, depende de la gravedad de estos brotes de gripe aviar en los momentos en que se dan y que efectivamente afecten los costos. Esta es una situación de libre mercado en donde efectivamente cuando hay una situación especial, y lo vivimos en la pandemia, el COVID-19, cómo hubo ciertos sectores, ciertos productos, ciertos servicios que subieron mucho de precio porque se altera la manera en que se producían, y esto da pie a que haya pues nuevas propuestas en el mercado para ofrecer esos productos y servicios. El mismo mercado es el que regula hasta qué precio está dispuesto a pagar, y efectivamente cuando hay una incidencia en un sector específico como este
en el agropecuario estaremos atentos a ver si hay una afectación en los precios, efectivamente, del pollo y del huevo. En la renovación de funcionarios públicos, pues es una de las atribuciones que tiene el Ejecutivo. Desde luego que cuando hay cambios, pues esto altera la manera en que se va operando la continuidad de operaciones, y lo que esperamos es que el objetivo sea el que se mantenga cuando necesitamos cumplir con las condiciones de calidad, inocuidad de los alimentos. Sabemos que en este PASIC 2.0, en donde se permite a las empresas importar, a 15 empresas importar sin estas certificaciones de COFEPRIS, de SENACICA, dejándoles esta obligatoriedad de cumplir condiciones de calidad e inocuidad. Desde luego, es una gran responsabilidad para esas empresas, porque en caso de no cumplir y de que se importen productos que no cumplan con calidad o inocuidad, esto pondría en riesgo las exportaciones alimentarias mexicanas. Y desde luego las exportaciones son el motor de la economía mexicana y sería, sí, un riesgo. Y por eso, digamos, estas 15 empresas han tomado con mucha responsabilidad seguir estos procesos, independientemente de que tengan que tener o no esa certificación, hay que cumplir precisamente con la calidad e inocuidad de los alimentos. Entonces, bueno, esperemos que haya continuidad en SENACICA, de tal manera que pues se cubran estos requisitos internacionales. Es un acuerdo firmado por México de manera internacional y que tenemos que cuidar, efectivamente cumplir, y en este caso estas 15 empresas tienen una responsabilidad adicional. Gracias, presidente. No tenemos más preguntas, así que le regreso el uso de la voz para mensajes finales. Muchas gracias, Marilena. Gracias a Juan José Sierra, vicepresidente nacional de Centros Empresariales y Federaciones, a Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex Nacional, y a todos los medios de comunicación que nos han acompañado el día de hoy en esta rueda de prensa. Como vieron, la defensa de la democracia, la defensa del INE, no es una sola actividad, sino una serie de actividades. Y desde luego, ante la pregunta de muchos ciudadanos que salieron en marchas espontáneas en más de 60 ciudades en el país, inclusive en ciudades de otros países, la respuesta es que tenemos que seguir atentos en la defensa de la democracia. Estas actividades que estamos convocando, como es el diálogo con los diputados de todos los partidos políticos, desde cada uno de los centros empresariales en todos los estados de la República, que nos permita entablar un diálogo a fondo de por qué no es momento de hacer cambios en la ley electoral, y que este momento será más adelante en la siguiente administración para que se prueben en la reforma en las elecciones intermedias. ¿Y por qué sostenemos que está fuera de lugar? Y desde luego la importancia ahora y entonces, cuando se discutan los cambios en la ley electoral, de que se mantenga el árbitro electoral, el INE, como un árbitro neutral. Es fundamental para que avance la democracia. Por lo mismo, estaremos convocando, además de estos foros de diálogo con los diputados de todos los partidos, en donde daremos marcaje personal para que pues se sepa las opiniones de cada uno de los diputados de los distintos partidos y también el sentido de su voto. También invitaremos en este caso a los jóvenes a una actividad muy creativa, de mucha innovación, de un concurso nacional de videos en defensa del INE y en defensa del Tribunal Electoral, para que puedan transmitir desde la perspectiva de los jóvenes lo que significa la defensa de la democracia, la defensa del INE y la defensa del Tribunal Electoral. Como les decía, ya se hizo una prueba piloto en Mérida, Yucatán, con muchísimo éxito. Los jóvenes están deseosos de participar y tenemos que darles esos espacios de participación, y desde luego que seguiremos de cerca el proceso de nombramiento de los 4 nuevos consejeros del INE, acompañado por organismos de la sociedad civil, de tal manera que esta es una marcha continua, en donde no se detiene con una actividad de un solo día, sino son una serie de actividades
que desde luego en el transcurso del tiempo les iremos dando a conocer. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Finalmente, Juan José Sierra y Juan de Dios Barba, si quisieran complementar el mensaje de cierre, bienvenidos, gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa. Gracias, presidente. Yo concluiría reafirmando que el INE no es de los partidos, el INE tampoco es de los políticos ni de los gobiernos, el INE es de los ciudadanos y los ciudadanos queremos a ese árbitro neutral en defensa de nuestra democracia y en defensa de nuestras libertades. Gracias. Gracias, presidente. Yo complementaría diciendo que las elecciones las hacemos todos, que las elecciones las hacemos quienes estamos en las casillas cuando nos toca y hemos sido designados para ello a ejercer funciones de presidente, de secretario, de escrutador en la casilla electoral. Nosotros, los ciudadanos, somos los que contamos los votos. Nosotros, los ciudadanos, somos quienes elaboramos las actas y somos quienes se las hacemos llegar al INE, quien es que compila toda esta información, valida el proceso. Y también señalar que no es cierto que el INE haga lo que quiera o que tome decisiones unilaterales. Todas las decisiones del Instituto Nacional Electoral son revisadas o pueden ser revisables por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cualquier persona, cualquier organización, cualquier partido que no ha estado de acuerdo con alguna decisión del INE ha acudido al tribunal. Y quizás sea relevante señalar que en más del 80% de los casos el tribunal ha avalado las decisiones que en su momento ha tomado el Instituto Nacional Electoral. El sistema electoral mexicano funciona y funciona bien. No hay para qué moverle en este momento. Gracias. Agradecemos a los medios de comunicación, a nuestros invitados y a quienes nos acompañaron a través de nuestras redes sociales. Damos por concluida nuestra rueda de prensa. Que pasen un excelente día.